¿Cómo? Es una pregunta, diga conmigo, ¿cómo rompo con cadenas de maldición generacional? Y usted, hermano, dirá, ¿sabe qué? Mire, hay muchos pastores o mucha gente que no cree que hay cadenas de maldición generacional. Amén. Y tal vez usted hoy, hermano o hermana, pueda decir, pastor, yo tampoco creo en eso. Pueda ser que usted, yo no sé, hermano, y no puedo saber si usted cree o no cree en esas cadenas de maldición. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Hoy en día muchos cristianos, escuche bien, muchos cristianos no pueden avanzar. Muchos cristianos están todavía encadenados, atados. ¿Qué pasa si a un perrito le pone usted un mecate y lo amarra usted a la raíz de un árbol o de por ahí de un lugar que lo sujete? Ahí se queda, ¿verdad? Ahí se queda. Quizá podrá avanzar unos 2 o 3 metros según tenga la cuerda o la cadena, pero ahí va a estar el perrito. Pero cuando usted le corta la cadena parece chivo sin mecate, ¿sí o no? Entonces, mi hermano, no se sienta usted mal, pero no lo estoy comparando con un perrito, pero a veces, hermano, el cristiano así está. No, hermano, ¿cómo estás? No, hermano, pues es que me va mal. Ya tienen años de cristianos y les va mal. Y hermano, ¿cómo te va la economía? Mal, hermano, porque no sé qué. Y hermano, ¿cómo te va en tu matrimonio? Mal, hermano. Hermano, entonces, ¿qué evangelio conoces? Amén. Mucho silencio. Alabe al Señor. Amado de Dios, cuando tú conoces de Dios tienes que ser liberado. Pero a veces, hermano, por cuestiones de maldición generacional, aunque muchos digan que no existen esas cadenas, esas ataduras, esos yugos, existen. Y si vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios dice que si hay esas cadenas, esas ataduras de maldición generacional. Pero también hay formas, por eso el tema de hoy, ¿cómo las rompo? Hay formas, mi hermano, en las que Dios ha dispuesto, ha puesto en tu vida para que rompas esas maldiciones, esas cadenas generacionales que tú traes. Vamos a meditar un poquito. Mire, los doctores, usted sabe que los doctores, cuando usted va al doctor, te pregunta, ¿su abuelita tuvo diabetes? ¿Tuvo cáncer? ¿Tuvo esto? ¿Tuvo lo otro? ¿Tuvo problemas del corazón? ¿Sí o no? Le preguntan así. Y usted le dice, pues sí o no, según sea el caso. ¿Por qué? Porque, hermano, esas son cuestiones que heredamos. Diga conmigo, heredamos. Y amado de Dios, usted y yo hemos heredado cuestiones, formas, patrones de vida o que hemos dispuesto durante nuestra niñez o nuestra adolescencia, nuestra juventud, y volvemos a hacer lo mismo. Amén. Hay muchas personas, hermano, que estuvieron atados al alcoholismo, a la drogadicción, al homosexualismo, lesbianismo, cuestiones de fornicación, adulterio. Y hermano, si usted no rompe con eso, va a seguir las cadenas de maldición generacional. Yo quiero que vaya rápidamente a Primera carta de Juan 3:8. No evangelio de Juan, carta. Las cartas casi están al llegar al Apocalipsis. Primera carta de Juan 3:8. Y cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Es importante, mi hermano, lo que vamos a platicar, lo que vamos a hablar hoy, porque usted tiene que decidir
si quiere seguir encadenado, atado o no. Hay gente, mi hermano, que sigue encadenado a la pobreza, a la mendicidad. Hay gente, mi hermano, que su abuelo rentó, su papá rentó, el hijo rentó, el nieto rentó casa, porque hay maldición generacional. Mire qué dice la palabra, lea conmigo. El que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto, dice la palabra, ¿qué dice? Apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer, diga conmigo, deshacer las obras del diablo. Ahí nos vamos a detener un poquito. Mire, ¿y cuáles son las obras del diablo? Usted conoce Gálatas y sabe ahí cuáles son las obras de la carne. Esas más otras. Mire, el diablo te quiere tener sumido en el alcohol, en la droga, en la fornicación, en el adulterio, en el homosexualismo, todos los pecados. Quiere tenerte encadenado al pecado. Amén. A la pobreza, a la mendicidad, a la necesidad. Pero Dios te quiere dar libertad. Por eso dice, Él apareció, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Desde el principio, mi hermano, el diablo quiere tener sumido al hombre en el pecado, en la maldad, encadenado. Lo quiere tener esclavo del pecado. Lea el 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica, ¿qué dice? El pecado. ¿Qué más dice? ¿Lo tenemos? Lean lo demás. Amén, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hermano, usted se tiene que desatar, soltar, que tienen que ser rotas esas cadenas. Y desde ahorita, mi hermano, yo le digo, póngase a pensar un momentito ahí, ¿cómo era su abuelito? Por ahí quizás su abuelito mató, su abuelito fue un pendenciero, un gente que puede ser, hermano, puede ser. Y usted puede decir, hermano, pero es que mató en defensa propia. Pero mató. Fue ladrón, a lo mejor fue ladrón. Hermano, usted tiene que ir identificando sus antecesores. Puede decir, no, pues es que mi papá fue buena gente. Sí, pero todos traemos raíces de pecado. Y usted tiene que identificar qué es lo que usted tiene que romper, que desatar con ayuda de Dios, no usted solo. ¿Sabe, hermano, que mucha gente fue y entregó a sus hijos a las deidades? ¿Sí sabía eso? Y los ató, los encadenó. ¿Sí me explico? Hubo un yugo sobre sus vidas. Hermano, quizá yo lo hice por ignorancia. Yo llevé a uno o dos, no sé, no me acuerdo si a uno o a dos, a un hijo lo vestí de indito y lo llevé ante una, usted sabe cuál es esa que llevan, creo que es el 12 de diciembre, ¿no? Lo llevan allí y lo llevan allí a ofrecerlo. Inconscientemente estamos haciendo lo mismo que hicieron el pueblo de Israel al pasar por fuego a sus hijos ante el dios de Moloc. ¿Sí se acuerdan? Y estamos encadenándolos, ofreciéndolos. Usted tiene, hermano, que soltarse. Usted tiene que conscientemente, si su papá yo ya renuncié y pedí perdón y le dije, Señor, esos pecados se cortan, renuncio a todo pecado y desato a mis generaciones, a mis hijos. Pero usted, mi hermano, tiene que pensar, ¿fue atado? ¿Cuándo? ¿Cómo? No nada más eso, tiene que pensar, mi papá fue un borracho, un mujeriego, un ladrón, un jugador, un adúltero, esto, el otro. Tengo que romper con eso, porque, hermano, si no, tu vida va a ser igual que tu papá. Yo conozco mucha gente que ante la tumba dijeron, no, yo no voy a ser como mi papá, yo renuncio y no sé qué, pero no vienen a Dios.
porque quien va a romper esas cadenas es Dios. Tú puedes jurar y perjurar que no vas a ser como el abuelo, como el papá, pero sigue siendo igual. Sigue repitiendo los mismos patrones, los mismos modelos, porque es una atadura. Amén. Entonces, hermano, usted tiene que ser desatado. Pero solamente hay principios bíblicos que vamos a estar viendo ahorita, por los cuales vamos a ser desatados, vamos a tener libertad. Recuerde que la palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Amén. Entonces, mi hermano, usted vaya pensando en este momento, porque vamos a orar al final para que usted sea desatado, sea libre. Mire, hermano, recuerde que Ana, la mamá de Samuel, si era Ana o no era Ana, lo pidió para dedicarlo a Dios. Hermano, así hay gente que ha tenido hijos y los dedican a los demonios. No, mi hijo va a ser un brujo, pero de los tremendos. ¿Sabía usted que hay eso? Hay gente que ha dedicado a sus hijos al demonio, a Satanás. Hermano, pero Dios, hermano, ha venido a darnos libertad. Vaya usted a Números y vamos a empezar a ver qué dice la palabra. Números 14:18. Números 14:18. Y hermano, en esta hora piense usted, hermano, ¿cómo era mi papá? ¿Cómo era mi mamá? ¿Cómo era mi abuelito? Si usted lo conoció, obviamente, si no, pues no puede usted saber. Pero sí, yo sé que a lo mejor papá y mamá sí sabíamos. Era gritón, enojón, jugador, borracho. ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? Que tienes que renunciar a ser como ellos son, pero con la ayuda de Dios. Y vamos a ver cómo rompo yo esas maldiciones. Jehová, dice la palabra, ¿verdad? ¿Lo tenemos? El Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Ponga atención lo que dice, aunque, escuche, diga conmigo, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Amén. Luego dice que visita la maldad, escuche, de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que le estaba yo diciendo, que si el papá o el abuelo no buscaron de Dios, escuche, no pidieron a Dios que cambiara y transformara su vida, siguieron con sus pecados, con su maldad. Por eso dice, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartos. Dice por ahí también Éxodo. Vamos a Éxodo también para que usted vea y entienda un poquito mejor. Éxodo 24. Éxodo 24. Hermano, usted tiene que cambiar y transformar, porque ahora ya tiene la mente de Cristo. Éxodo 24. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Mire que dice: no te harás imagen, escuche, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Vamos a centrarnos un poquito en el 5. Mire, hermano, cuando usted llegó a la palabra de Dios, tiene que dejar todos aquellos ídolos, idolatría, aquellas cosas que le están sujetando al mundo. Amén. ¿Sabes qué es tan fuerte, mi hermano, la idolatría? Como yo le estaba diciendo hace rato,
yo fui y entregué a mi hijo delante de una imagen. Eso hice yo. Pero hermano, cuando yo llegué a la palabra, entendí eso y tuve que renunciar y pedir perdón a Dios, porque Él es celoso. Hay tanta gente, hermano, que todavía está sumido en la idolatría, que dice, es que mi abuelita tenía, ¿sabía usted que mi abuelita tenía, no sé si mi esposa conoció, en la casa de mi abuelita tenía un cuarto, un cuartito chiquito, no era muy grande, pero tenía un cuarto especial, escuche usted, para todas sus imágenes. No sé si mi hermana Alicia lo conoció también, ¿verdad que sí? Y no estoy mintiendo, ahí está mi cuñada Alicia, hermana Alicia. Y era un cuartito especial y creo que tenía todos los santos sabidos y por haber, hasta el santo enmascarado de plata. Y les ponía sus veladoras y sus flores y era su santuario allí de mi abuelita. Y eso obviamente encadenó a mi mamá. Y obviamente estaba sobre nosotros, pero nosotros, hermano, tuvimos que buscar la presencia de Dios para desatar eso. Porque hay hermanos que yo tengo que tienen todavía esa herencia de maldición de adorar ídolos. Es algo que Dios abomina tremendamente. Amén. Y como eso, hermano, van pasando las maldiciones generacionales. Por eso usted tiene que ver y entender, no nada más es eso, hay cosas como el carácter, como el temperamento. Hay cosas como que es que a mi abuelito le gustaba echarse su copita antes, en ayunas, y lo pasó al hijo y lo pasó al nieto y lo pasó al bisnieto, y esa es una cadena de maldición generacional. Amén. Escuchaba yo por ahí también no creo que es cuento, no sé si es fábula, no sé qué es, que a un joven le gustaban mucho las alitas de pollo. A mí no me gustan. Si me va a regalar, regáleme usted pechuga o pierna, pero alitas no. Y dice que su esposa un día le hizo un pollo, pero le tumbó las alas. Y el pollo le quedó exquisito. Y le dijo, oye, amor, mi vida, ¿dónde están las alas? Porque es la parte del pollo que más me gusta. Dice, es que se las quité. ¿Por qué? Porque así lo hacía mi mamá. Y un día fue a la casa de su suegra, la suegra también hizo un pollo y igual la receta, igualita, rico, riquísimo, exquisito el pollo. Y estaba viendo, a lo mejor por ahí están las alitas. Suegra, ¿y las alitas? No, pues se las quité. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque mi esposa también le quitó. Entonces, es que así lo hacía mi mamá. O sea, la abuelita, pues. Y por ahí estaba la abuelita sentada en una mecedora y le dijo, abuelita, ¿y por qué hizo usted? ¿Por qué le quitaba el pan? Es que cuando lo hacíamos, mi mamá tenía una olla muy chiquita. Y como no cabía el pollo, porque los pollos eran grandes, pues se le tenía que quitar las alas, porque si no, no cabía el pollo en la cacerola, pues. Fíjese. Por ignorancia fueron quitándole. Pero ahorita ya están grandes las estufas y el horno, y le siguen quitando las alitas, dice. ¿Por qué? Pues porque así lo hacía mi mamá. Y hay cosas, mi hermano, que usted repite sin querer, porque así lo hacía mi papá, mi mamá. Usted tiene que renovar su pensamiento, evaluarse a sí mismo. ¿Estoy haciendo las mismas cosas que mi papá, mi abuelito? Usted conoce a su papá, a su mamá. ¿Sí me explico? En el caso mío, mi papá fue un hombre adúltero, mujeriego, obviamente antes de llegar a Cristo, porque él llegó a Cristo, gracias a Dios, y yo creo que está con el Señor, murió en Cristo. Pero antes, hermano, así era. ¿Y qué cree? Estoy seguro que casi todos mis hermanos varones teníamos ese problema. Pero gloria a Dios, porque yo dije, no, eso se tiene que terminar. Cuando llegué, yo era así, hermano, ya está mi esposa, y me da vergüenza decirlo, que fui un adúltero, un hombre que engañó a su esposa, porque la engañé. Me da vergüenza decirlo, no me da orgullo. Pero cuando llegué a Cristo, eso cambió. Para mí ahora no hay ojos más que mi esposa.
Aunque a veces estamos molestos o distanciados, no tiene que entrar otra mujer, porque esos yugos, esas ataduras fueron rotas. ¿Sí me explico? Malo es aquel para que dice: no, yo estoy en Cristo, pero vuelvo al pecado, y dice: no seas como el perro que ¿qué? Que vuelve al vómito, y como la puerca a revolcarse en el cieno, en el lodo. Amén. Tú ya eres libre, tú ya eres diferente. Tienes que ser, hermano, libertado por el poder de la palabra, el poder de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, lo anterior que hemos platicado muestra que el pecado es el estar alejado de la presencia de Dios. Y la idolatría, mi hermano, trae esas maldiciones generacionales hasta que llegamos a la presencia de Dios y se rompe todo tipo de pecado, de maldición, y renunciamos, mi hermano, a las prácticas que nuestro Dios aborrece. Vamos a ver un caso muy tremendo de cómo se pueden romper maldiciones generacionales. Vaya rápidamente a segundo libro de Reyes. Mire, hermano, yo estaba en la mañana cuando me toca orar temprano y leo la palabra. Leí esta palabra y me impactó y quiero compartirlo con ustedes. Segunda de Reyes 21:19. 21:19. Amén. Y si lo tiene usted, diga: gloria a Dios, glorifique el nombre del Señor. No se me duerma, hermano. Apenas se despertó usted hace unas horas. Segundo libro de Reyes 21:19. ¿Lo tenemos? Mire qué dice. Lea conmigo. Dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jotbá. E hizo lo malo, escuche, hizo lo malo, diga conmigo, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho Manasés su padre. Fíjese, estamos hablando del rey Amón. ¿Su padre quién era? Manasés. Pero dice que Amón hizo lo malo como su padre Manasés. Dice: y anduvo en todos los caminos en que su padre ¿qué? Anduvo. Fíjese, ahí estamos mirando, mi hermano, que se está repitiendo esa maldición. Y la palabra lo dice: tal es la madre, tal es la hija, tal es la hija, tal es la madre. Amén. Mire, hermano, vamos a seguir leyendo. Dice: y anduvo en todos los caminos que anduvo su padre, y sirvió ¿qué? A los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y hermano, cuando yo digo, o cuando la palabra dice que sirvió a los ídolos, los sirvió y los adoró, no nada más es un ídolo de barro, de madera, ¿de qué le gusta? De yeso, tal vez oro, plata. No nada más eso, también es la misma forma de vida que tiene el papá. Amén. No es que los Sánchez o los Martínez somos bien machos y tenemos hasta 3 mujeres, y así enseñan a los hijos, ¿sí o no? Y la mujer se tiene que aguantar. Entonces, hermano, eso también es idolatría. Amén. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? Y dejó al Señor el Dios de sus padres. Dice que se apartó de Dios y no anduvo en el camino del Señor, de Dios. Y los siervos de Amón, escuche qué pasó con este Amón, conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra él, contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar. ¿A quién? ¿A quién? Josías, su hijo. Pero quiero que no se me duerma. Ponga atención qué dice de Josías. Vamos a ver el 22:1. Dice: cuando Josías comenzó a reinar, era
¿de cuántos años? ¿De cuántos? 8 años. Hermana Betsa, ¿cuántos años tiene Jehú? 10. Fíjese, ¿se acuerdan de Jehú, verdad? Hoy no vino, pero sí. 8 años, tenía 2 años menos que Jehú cuando empezó a reinar. ¿Se imagina? ¿Se imagina usted, mi hermano? Vamos a seguir leyendo, mire qué dice la palabra. Dice, y reinó en Jerusalén, ¿cuántos años? 31 años, mire. O sea, no lo quitaron después de 1 año, 6 meses o 2 años, no. Luego, ¿qué más dice? El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto, escuche. Ya él cambió su forma de actuar. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y usted dirá, hermano, pero que no, su padre era, ¿quién dijimos que era? Amón. No, es que cuando le dicen padre es porque era de la descendencia de David. ¿Sí me explico? Su antepasado, sí, su línea genealógica. Fíjese qué pasó ahí. David dice que era conforme al corazón de Dios, tenía su corazón igual que el corazón de Dios. Pero hermano, cuando el hombre se aparta de Dios, diga conmigo, se aparta de Dios, cae en pecado. Eso es lo que pasa cuando tú te apartas de Dios. Por eso, hermano, no conviene dejar de venir a buscar de Dios. No es porque yo esté como cuchillito de palo, hermano, venga al culto. No, es que cuando tú te apartas de Dios, cuando tú te apartas, vas directito al pecado. Ese es el peligro de apartarse de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, David seguía a Dios, pero los hijos o la generación se apartó de Dios. Pero aquí hay algo que Josías dice que hizo lo bueno, lo recto, cambió la forma, aunque era un niño, hermano, cambió la forma de andar de su papá. ¿Quién era su papá? Amón. Vamos a seguir leyendo. Mire que dice el 3, vamos a leer el 3, ¿verdad? No, vamos a leer el 2. Dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse, ¿qué? A derecha ni a izquierda. Pero mire, a los 18 años, escuche, el rey Josías, a ver, yo quisiera saber cuántos de aquí tienen 18 años o menos. Levante su mano, 18 años o menos. ¿No hay de 18 años? Santo el Señor, qué viejos estamos. Bueno, vamos a seguir adelante. Mire que dice, a los 18 años el rey Josías envió al rey Safán. Este rey a los 18 años le dijo al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa del Señor diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo de los guardianes de la puerta, o sea, la ofrenda pues y los diezmos, y que los pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa. Mire, hermano, ese rey a los 18 años dijo, no, tenemos que hacer algo porque la casa del Señor está descuidada. Fíjese, a los 18 años usted tiene que haber dicho, mi vida, ya soy mayor de edad, pero mi vida tiene que estar bien delante de Dios, porque usted es su casa, usted es la habitación del Espíritu Santo. Y tiene que decir, no, tengo que andar bien delante de Dios. Por eso le decía yo hace rato, ¿quiénes han orado en la mañana antes de salir de casa? Usted tiene que ordenar su casa, limpiar su casa, ponerla bonita, restaurarla, porque a eso estaba mandando este rey Josías, a restaurar la casa del Señor. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde nos quedamos? En el 5. Dice el 6 entonces, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra y cantería. ¿Para qué? Para reparar la casa, obviamente la casa del Señor, el templo, y que no se les tome
cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces el sumo sacerdote Hilcías, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, ¿qué le dijo? Fíjese, aquí vamos a ir viendo y entendiendo cómo vamos a romper las maldiciones. Dice: he hallado el libro de la ley. Levante el libro de la ley del Señor, levántelo. Exacto, ese es. Fíjese, este sacerdote Hilcías halló ese libro. Dice: mire, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Ponga mucha atención, esa Biblia, ese libro que tenemos aquí, si alguno no tiene, aquí hay. Esa es el principio de tu restauración. Es el principio de las cadenas que vas a romper. Si no tienes el libro de Dios, pues cómprate uno o descarga uno en tu teléfono, en tu tableta, hermano, pero tenlo. Yo de preferencia te pido que juntes un dinero, porque hermano, a veces tenemos un teléfono de 10,000 pesos y una Biblia de 60 pesos. No, cómprese una buena Biblia, téngala usted para consulta si no tiene. Hermano, ¿qué tal si se le acaba la pila a su celular y quiere usted leer la palabra? Pues ahí tiene usted su Biblia. Amén. Entonces ese es el principio de que usted va a romper esas cadenas. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde me quedé? En el 8, vamos al 10. Dice el 10: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, estamos hablando de Josías, ¿de qué dice? Rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Icam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: y preguntad al Señor, fíjese, a Dios, por mí. Mire, ese rey tenía la intención de cambiar, de transformar su vida. Por eso dice: vayan y pregunten por mí al Señor y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros. Mire, hermano, había cuestiones fuertes que había traído el Señor a la tierra, a ese lugar, por el pecado. Hermano, mire, no es algo de casualidad que está habiendo tanta maldad, tanta violencia, que falta agua aquí en Oaxaca y en todo el mundo. Es por la maldad de la gente. Amén. Ya de cuenta que estaba así la tierra, ahí donde reinaba Josías, y dijo: a ver, ¿qué está pasando? Porque la ira del Señor se ha encendido contra nosotros. Siga leyendo, dice: por cuanto nuestros padres, ponga atención ahí por favor, por cuanto nuestros padres, ¿sí estamos ahí? Por cuanto nuestros padres, ¿qué dice? No escucharon, escuche, las palabras de este libro. ¿Quiénes no escucharon las palabras de este libro? Los padres. ¿Se está dando cuenta? Esas maldiciones generacionales están cayendo a los hijos, porque los padres no buscaron de Dios, no se arrepintieron de sus malos caminos y transformaron sus vidas para seguir a Dios. Por eso, papá que estás aquí, pon atención por favor, porque si no vas a heredarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos las maldiciones que traes todavía. Tienes que convertirte bien a Dios para que sean cortadas esas maldiciones. Amén. Mire, hermano, dice: por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, mi hermano, la palabra de Dios es tan importante que usted, mi hermano, a cada día lea una porción de la palabra. Pero qué esperanza, si no ora usted, menos va usted a leer la palabra.
¿Quieres que sean rotas las maldiciones que traes de tus abuelos y tus padres? Lee la palabra y ora. Es que, pastor, me va mal en el trabajo, me va mal en la casa, en la escuela, me va mal. Hijo, tú tienes que buscar de Dios, tienes que orar para que esas maldiciones sean rotas, sean cambiadas, sean transformadas en bendiciones. Amén. Vamos a seguir leyendo. Yo me voy a centrar mucho en este pasaje. Vamos a seguir leyendo el 14, por favor. Vamos al 14, 22, 14. Mire que dice la palabra. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Acam y Acor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Jaras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, o sea, al rey Josías. Así dijo el Señor: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, ¿qué dice? Todo el mal, escuche, de que ha hablado este libro que ha leído el rey de Judá. Mire, hermano, la Biblia habla de muchos males que van a venir, ¿sí o no? Pero para que no te alcance a ti, tienes que romper maldiciones generacionales, porque eso le estaba diciendo que el Señor dijo así. Vamos a seguir leyendo. Dice: por cuanto me dejaron a mí. Fíjese, quiere decir que estaban en un tiempo con Dios, pero dejaron a Dios. Y luego dice: y quemaron incienso a dioses ajenos. Amén. Provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Fíjese, hermano, si la gente se volviera a Dios, reconociera a Dios como su Señor y Salvador, sus vidas cambiarían. Pero ¿qué pasa? En vez de eso, están echando piedra, siguen echándose las cervecitas. Es que, hermano, va a haber el fútbol y el, ¿cómo se llama el que va a ser? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? El Super Bowl, no sé qué tanta cosa. No, pero es que es un día de fiesta y vamos a echarnos unas frías. Se apartan de Dios. Vamos a seguir leyendo. El 18 dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis al Señor, diréis así: así ha dicho el Señor Dios de Israel, por cuanto oíste, escuche, las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. Escucha, hermano, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Mire, hermano, qué maravillosa cosa. Ahí se comienzan a romper esos yugos, esas ataduras de lo que hicieron tus padres, porque tú te humillaste, tú oíste la palabra de Dios. Tú, hermano, estás cambiando de forma de ser. Mire qué más dice: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Pero el 20 dice: por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Diga conmigo: en paz. ¿Qué querrá decir en paz, mi hermano? Quiero que medite, porque algunos se me están durmiendo por ahí. ¿Estamos aquí todos? Cuando dice en paz, es que tú no vas a tener problemas. ¿Se me explicó? Quizá tu papá, tu mamá: es que no tengo para la renta, mi hijo, no podrás ir a pedir prestado por ahí. Ve a ver si Banco Azteca te presta unos centavitos. Y empiezan a endrogarse,
O llega el papá todo alcoholizado y golpea a la mamá y todo, y el hijo también dice, yo no lo voy a hacer, no, yo no voy a hacer lo mismo. Pero si no se acercan a Dios, lo van a hacer igual, lo mismo van a vivir. Por eso dice, yo te voy a recoger y te voy a tener en paz. En paz es que vivamos bien, sin preocupaciones, sin temor de nada. Amén. Mire qué más dice. Y no verán tus ojos, escucha mi hermano que estás aquí, si tú estás haciendo caso de la palabra de Dios, dice que no verán tus ojos, hermano Gabriel, hermano Moy, hermano Toño, hermana Chuy, hermana Elena, hermana Betsa, no verán sus ojos, ¿qué dice? Todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Mire, hermano, qué maravilloso es que sean rotas esas cadenas, porque tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada. Ya no va a ser lo mismo que pasó con tus papás, tus abuelos, tus tatarabuelos, bisabuelos y no sé qué más vuelos. Lea el 4, vamos al 4. Mire que dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, al sacerdote del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos ¿para quién? ¿Sabe usted quién es Baal? Sí, es un dios falso. ¿Sí me escucha? Es alguien que no es Dios, es una imagen. Luego dice para Acera, es otra. Ponga usted que es como la que conocemos el 12 de diciembre, usted sabe de quién hablo. O el 18 de diciembre, o el 6 de diciembre, todos esos bueno, luego dice, y para todo el ejército de los cielos, escuche, y los quemó fuera de Jerusalén, escuche, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes, ¿qué? Idólatras. Fíjese, hay sacerdotes y también hay pastores idólatras, aquellos que nada más están por el diezmo, ¿no? Hay todavía. ¿Qué más dice? Que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban inciensos, ¿a quién? A Baal, al sol y a la luna, y a los signos de quién. Cuidado, mi hermano, porque a veces algunos cristianos todavía se levantan y dicen, a ver, ¿qué dice el zodiaco? ¿Qué dice mi signo zodiacal? Aries, hoy tienes que vestirte de rosa, pero de rosa fucsia, porque entonces te va a ir bien. Y todavía estamos encadenados, hermano. Es que mi mamá todos los días al levantarse lo hacía, mi papá también. Vamos a seguir leyendo, dice: y todo el ejército de los cielos, el 6, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y lo quemó en el valle de Cedrón y lo convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. ¿Qué más dice? Además derribó los lugares de ¿qué? Prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en los cuales tejían las mujeres, ¿qué dice? Tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jebá hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, ¿qué dice? Gobernador de la ciudad, y que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Mire, barrió, quitó, y si usted sigue leyendo por ahí, está hermosa esa historia, y se la encargo, léala, porque luego dice, viene una que se llama la reforma del rey Josías. Cambió totalmente, aunque luego vinieron otros reyes que se apartaron otra vez y volvieron al pecado. Pero hermano, ¿cómo puedo yo romper la maldición? Acercándote a la palabra de Dios, leyéndola, haciendo su voluntad, lo que hizo el pueblo ahí.
Y entonces vas a traer paz a tu vida, vas a romper esas maldiciones. Hoy en la actualidad, ya estamos terminando, mi hermano, hoy en la actualidad, amado de Dios, sabemos que estamos heredando esas cosas de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Amén. Y lo podemos ver, como yo le decía hace rato, en el ADN, ¿no? Pero hermano, usted tiene que tomar la decisión. ¿Quieres vivir todavía atado al pecado o quieres ser libre? Tú escoge. Y vamos a rápidamente y por último a segunda carta a los Corintios 4:1. Mire, hermano, hoy lo lamento por los que no vinieron. Espero que vean por lo menos la palabra, la prédica ahí en su casa. Bendecimos al pueblo que está mirando, aunque no son de casa, están mirando. Donde quiera que estés, hermano, que estás mirando esta palabra, que Dios te bendiga y que rompa esos yugos que todavía están atando tu vida, para que seas próspero, para que seas sano, para que seas libre totalmente. Hermano que estás en Facebook o en YouTube, Dios te bendiga. Y hermano, no recuerde, hermano, que dele me gusta, compártalo para que pueda llegar a más gente. Mire que dice segunda carta a los Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, ¿qué dice? Diga conmigo, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad del Espíritu Santo, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, mi hermano, ¿qué usted tiene que hacer conmigo? Renunciar al oculto. Amén. Mire, hay cosas que nuestros padres hicieron y por ahí están bien guardaditas, porque nos da vergüenza, nos da no sé qué hablar de ellas. Y está bien, no hables de ellas, pero renuncia a ellas. Y hoy vamos a hacer eso, vamos a renunciar, mi hermano. Amén. Entonces, para terminar y dar respuesta a esta pregunta, ¿cómo puedo yo romper las cadenas, ataduras y yugos de maldición generacional? Primero es convertirte a Cristo Jesús con todo tu corazón y decirle: Señor, ya no quiero ser así como mi papá, como mi mamá. Ya no quiero vivir en el pecado, en la maldad, porque quiero ser libre. Cuando tú eres libre, Dios te prospera, Dios te bendice, Dios te sana, Dios te multiplica. Amén. Y luego, hermano, es obedecer la palabra de Dios, porque la palabra va a ser la obra. Mire, la palabra, a ver, ¿sí sabe qué es la palabra? ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? ¿Qué es la palabra? Aparte de lámpara, es una arma. Es la espada de dos filos, mi hermano. Esa palabra, esa espada va a romper, mi hermano, ese yugo. Va a romper esa cadena, esa atadura que tú estás atado todavía. Por eso le decía yo en un principio, hay cristianos que dicen: no, hermano, todavía no sé por qué no salgo de los problemas, no sé por qué debo, por qué esto. Sabes que, hermano, hay maldiciones que la abuela debía, la mamá debía, la hija sigue debiendo, y pasan las generaciones y andan con esa maldición de pedir prestado, de deber, de no tener. No, mi hermano, tienes que romper, y eso lo va a romper la palabra de Dios. Amén. Y tener que renunciar, como dice aquí, al pecado, al oculto, a lo vergonzoso, a todo aquello que la palabra de Dios reprueba. Pero para eso es necesario que tú te vuelvas a Dios y reconozcas su palabra como su ley. Ponte de pie, ponte de pie. Vamos a orar, ya estamos terminando. Y espero no se haya cansado, no se haya dormido, y tome esa palabra en su corazón y hermano, entienda que usted tiene que orar y leer la palabra de Dios todos los días. Antes de nada, antes de que haga cualquier cosa, vaya a la presencia de Dios. Amén. Porque solamente, mi hermano, mi hermana, de esa forma vas a tener paz, bendición, solución a tus problemas.
Amén. Mire, hermano, vamos a hacer una cosa. Pásense todos aquí al frente. Estamos pocos, no somos muchos. Hoy faltaron muchos. Espero que todo esté bien en casa, que no estén enfermos, que quizás por alguna situación no de peso hayan faltado. Pero pásese usted, mi hermano. Hoy vamos a hacer algo. Yo no lo tenía propuesto, no lo tenía presupuestado, no lo tenía yo pensado. Pásate, por favor. Pásate. Y ahí donde estás con tu familia, abraza a tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana. Por familias, vamos a orar por familias. Papá que estás aquí, si hay papá con sus hijos, su familia, cierra tus ojos y empieza a meditar. ¿Cómo era tu papá? ¿Cómo era tu mamá? Y vas a orar de modo que vas a cortar, vas a decir, vas a hablar fe. Que esas cosas que ataban tu vida, esas acciones que traían maldición a tu vida, que no están aprobadas por Dios, las vas a romper allí, porque Dios te ha dado la autoridad. Y la palabra del Señor es fiel. Cierra tus ojos y empieza a orar. Y vamos a decirle: Señor, en esta hora, Padre, rompemos yugos, rompemos ataduras de maldición generacional, Señor. Si nuestros padres, Señor, pecaron contra ti, si nuestros padres, Señor, anduvieron, Señor, fuera de tus caminos, hoy renunciamos a sus acciones, a sus actos, a sus pensamientos, a todo lo malo que hicieron, Señor, lo renunciamos. Renuncia, mi hermano, mi hermana, ahí, renuncia. Si tú eres hijo y no está tu papá,